Amén. Para los que apuntan, hay que vayan poniendo el título de nuestra predicación. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Amén. Señor, en esta mañana yo quiero darte infinitas gracias, Dios, por tu infinito amor. Muchas gracias porque nos has dado el privilegio a cada uno de mis hermanitos y a un servidor de estar en este hermoso lugar, Señor, en donde tu presencia se está manifestando poderosamente, Padre. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy tienes para nosotros un mensaje que viene de lo alto. Pero para eso, Señor, necesitamos ese poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que cada uno de los oyentes puedan tener ese discernimiento que el Espíritu Santo les puede dar, y que un servidor, Padre mío, sea poseído completamente por tu Espíritu también, para que no sea yo el que hable en esta mañana, Señor, sino que tu Santo Espíritu pueda pronunciar tu palabra, esa palabra que es de vida eterna, para que cada uno de nosotros no salgamos de este lugar igual de como hemos llegado, Señor. Te lo rogamos, Padre eterno, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ok, pues hay algo que es inminente. Cuando Jesucristo no se ha subido a nuestra barca, el naufragio es inminente, repito. Así es, seguro. O sea, muchas veces cuando a las personas les platicamos sobre la vida que el Señor Jesús nos ha dado, muchos piensan que a lo mejor somos una religión más. Muchos piensan que, es que mi primo cambió de religión, ¿verdad? Mi tío, mi vecino, es que ya cambió y ahora ya es aleluyo, ¿verdad? Como algunos nos dicen. Pero sabemos perfectamente bien que el cristianismo ni siquiera es una religión. El cristianismo es una manera de vida. El cristianismo es una nueva cultura que el Señor ha traído al corazón de cada uno de los que se han rendido a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas, cuando tú les hablas de Cristo y les haces ver que Cristo no es aquel cambio de religión que ellos piensan, y que les haces ver que Cristo es el verdadero Salvador, pues muchos simplemente dicen, no, pues la verdad es que qué bonito, ¿verdad? Hablas, qué bonito oras, qué bonito esto, lo otro, aquello, pero no, yo quiero seguir en mi religión. Yo quiero seguir en mi libertad, ¿verdad? Como ahorita decía el pastor Juanito, algunos piensan que el estar en el cristianismo porque ya no tomamos, porque ya no nos drogamos, es que nos lo impiden. No, eso es una mentira. O sea, en el cristianismo no hay ninguna prohibición. Y ahorita citó el pastor Juanito, precisamente cuando el Señor nos dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y cuando tú has permitido que Jesucristo se suba a tu barca, ahora ya sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Amén. O sea, esa es la diferencia precisamente que estamos viendo aquí. Entonces, como les decía, esta cita no es simplemente para que nos sorprendamos del milagro que hizo Jesús de caminar sobre las aguas. De hecho, en el Evangelio de Mateo, ahí todavía hay una anécdota especial, ¿verdad? Que no solamente Jesús caminó sobre las aguas. Pedro le pidió que le diera la oportunidad de que él también caminara sobre las aguas. Y caminó unos cuantos pasos sobre las aguas Pedro. Pero ¿por qué fue que Pedro se hundió? Porque apartó la mirada de Jesús. O sea, recuerden que en el momento en que tuvo miedo, en el momento en que empezó a ver la tempestad que estaba a su alrededor, es porque quitó la mirada de Jesús. Y eso es precisamente lo que hizo que se hundiera. Y eso es lo que a ti y a mí nos pasa cuando apartamos la mirada de Jesús.
Si nosotros apartamos la mirada de Jesús, no podemos esperar menos de lo que a Pedro le sucedió. Él se hundió. Y en ese momento, fíjense, él siendo un supermarinero porque era pescador, y él empezó a gritar como si él no supiera nadar. Pero eso no era cuestión de que se estuviera ahogando, era cuestión de que él se daba cuenta de que sin Jesucristo no podía. Por eso le dijo, ayúdame, Señor. Y eso es lo que tú y yo en algún momento necesitamos. Y ahora nos ayudó el Señor y por eso es que estamos aquí. O sea, nosotros no estamos aquí nada más por cumplir un requisito, no por cumplir con nuestra religión. Aquí estamos porque lo anhelamos, porque sabemos que en algún momento el Señor nos rescató de ese naufragio que estábamos teniendo. Entonces eso es precisamente lo que esta palabra en estos momentos nos está enseñando a ti y a mí. Miren, en el verso 16 y 17 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Esto es otra situación que nos está enseñando también la palabra. No eres tú y yo los que vamos a Jesús. Realmente es Jesús el que viene a nosotros. Realmente no fuiste tú ni yo quien escogimos ser hijos de Dios, quien escogimos a Jesucristo. Él es el que nos escogió a nosotros. A veces nosotros llegamos también por la tradición, ¿verdad? Que muchas veces hemos aprendido de cuando a la gente los llevamos a Cristo, les decimos: acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pero en realidad Él es el que nos acepta a nosotros. En realidad Él es el que decide a quién va a redimir. ¿Me explico? Entonces eso es algo también que nosotros debemos de ir comprendiendo, porque ese es el verdadero carácter de Cristo. Si nosotros empezamos a cambiar el chip del carácter de Cristo por otro que nos han enseñado las tradiciones, desde allí podemos empezar a caminar en una mala doctrina. Nosotros no podemos hacerle ver a la gente como que Jesucristo está así esperando a que a ver quién me quiere recibir, a ver quién. No, Él es el Todopoderoso. O sea, más bien ellos deben de entender que es un privilegio cuando tú les estás hablando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor ya puso la mirada en ellos. No es que ellos estén, sí, yo le voy a dar permiso. No, porque el Señor es Él. Siempre debemos de entender que la soberanía de Dios debe de estar en cada una de las palabras que le digamos a las personas sobre Jesús. No que la gente se haga ver como que ellos tuvieron la inteligencia, el orgullo, la prudencia, ¿verdad? De a ver, sí, me voy a hacer cristianito, a ver qué me... No. Es un privilegio pertenecer a la familia de Jesucristo porque Él lo decidió así. Él fue quien lo decidió. Por más que te hayan enseñado que tú decides cuándo aceptas a Jesús, es Él el que viene a nosotros. Eso es algo que lo debemos de entender. Fíjense, en Juan 15:16, Él dice, en la parte A de Juan 15:16, dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Amén. Así lo dice en tu Biblia y en la mía también. Entonces, eso es algo básico para que nosotros vayamos entendiendo de qué manera es como Jesús les estaba dando esa enseñanza a sus discípulos en aquella barca. El Señor Jesús desde allí les estaba mostrando que no eran ellos los que iban a recibir, o bueno, a lo mejor sí lo iban a recibir, pero no eran ellos los que lo iban a aceptar. Realmente, porque ahí hay una gran diferencia entre la palabra recibir y en la palabra aceptar. Amén. Porque una cosa es cuando a lo mejor tú vas y quieres votar por un presidente, dices, bueno, yo acepto que este presidente pueda llegar a ser el dirigente de mi país. Pero otra cosa cuando ya es presidente. Cuando ya es presidente ya no es de que, yo voy a aceptarlo como no, ya es tu presidente. ¿Me explico? Sin embargo, sí lo puedes recibir. Ahorita podemos recibir al presidente, ¿verdad? Y a lo mejor le podríamos hacer muchas fanfarrias, pero lo más importante es que aquí está el Espíritu Santo y ese hay que echarle más fanfarrias que cualquier presidente. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que no es lo mismo aceptar que recibir. Entonces, cuando tú evangelices a alguien,
No le digas acepta a Jesucristo, no, no, no. O sea, a lo mejor puedes decirle la palabra, recibe a Jesucristo como tu Señor, o sea, como recibir al presidente a tu ciudad. Bueno, lo voy a recibir, pero no es que lo acepte, ya es tu presidente. O sea, sí, Jesucristo es Dios, le guste a quien le guste, y a quien no también, sigue siendo Dios. Así es. Entonces, eso es precisamente lo que el Señor aquí está mostrándoles a estos hombres. Ellos necesitaban de que Jesús subiera a su barca, porque ¿qué pasa cuando Jesús no sube a tu barca? ¿Qué pasa cuando tú estás en tu barca y llamémosle a la barca, en este momento es una analogía, ¿verdad?, que estamos haciendo, pero la barca es nuestra vida, la barca es nuestras decisiones, la barca es nuestra guía, la barca es el conducto que nos está llevando a cualquier rubro de nuestra existencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro Señor Jesús no está con nosotros? Cuando nuestro Señor Jesús no has permitido que Él sea el que empiece a capitanear tu barca, el que sea el capitán del barco en el que tú estás. ¿Qué es lo que sucede? Aquí en Juan 6:18, enseguida, porque como les digo, es una predicación expositiva y vamos a ir viendo verso por verso. Y aquí en el verso 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Amén? Sí, amén. Eso es lo que pasa cuando Jesucristo no está dirigiendo tu barca. Sí, amén. Y tú y yo lo sabemos. No porque ya no vaya a haber problemas cuando Jesús está contigo, no, definitivamente sí los va a haber. Y porque nosotros no somos los de pare de sufrir, ¿verdad? O sea, no, sabemos que la misma Escritura dice que en este mundo padeceremos aflicciones. Sí, amén. Pero luego Jesús también nos dijo, pero no se preocupen, ya vence al mundo. Amén. Sí, ¿Me amén. explico? O sea, entonces Jesús, Él no nos dice, ya van a dejar de sufrir, ya van a parar. No, vamos a tener muchos problemas. Es más, muchos de los problemas más importantes empiezan cuando Jesucristo se sube a nuestra barca. Sí, amén. Y les voy a decir cuál es el principal, y ahorita Javi estaba hablando también de eso. Cuando nosotros andábamos en el mundo, teníamos toda la libertad de andar pecando. Y nuestro primer problema viene cuando Jesús se sube a nuestra barca. El primer problema es que ya empiezas a pelear contigo mismo. ¿Sí o no? Ya empiezas, no, es que Jesús me dice que lo puedo hacer, pero que no me conviene. Jesús me dice claramente que esto no me va a permitir entrar al reino de los cielos. Y entonces ahí vienen una serie de problemas que antes tú no tenías. Fumabas, me da personalidad, te ibas, te embriagabas, ¿por qué? Porque con tus compadres eso era lo que hacían cada fin de semana. Antes andabas con una mujer y con otra y hacías una serie de cosas. ¿Por qué? Porque no había esa conciencia divina que te metía en un pelear, ¿verdad?, contigo mismo. Entonces, ahora cuando Cristo empieza a guiar tu barca, ahí empiezan los problemas. Empiezan desde allí los problemas. Y vienen otros problemas también. Que tus familiares ya no te ven con buenos ojos. Que el vecino ya le caes gordo porque eres aleluyo. Que esto, que el otro, que entonces Jesús no nos dice que se van a terminar nuestros problemas. Pero Jesús sí nos dice que ahora Él es el capitán de nuestra barca. ¿Amén? Y sabemos cuál es el final de nuestra película. Amén. Pase lo que pase en este mundo, tengamos crisis, tengamos problemas aquí, problemas allá, que viene la pandemia, que se va, que lo que sea, pero el final de nuestra película es con Cristo Jesús en el reino. Amén. Gloria al Rey. Con Jesús seguirán existiendo las tempestades, pero su presencia se encargará de someter las tempestades. Esa es la diferencia. Eso es precisamente de lo que en esta mañana estamos hablando. No se van a ir las tempestades, ahí van a seguir y van a haber incluso muchas más. Pero tenemos al Cristo que Él se va a encargar de someter esas tempestades delante de nosotros, porque esa es una promesa que desde el antiguo pacto nos la dio. En Éxodo 33:12, acompáñenme a Éxodo 33:12, por favor. 33:12. Amén. Dice así:
Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Amén. Aquí cuando los hebreos hablan de que yo a fulanito de tal lo conozco por su nombre, o como en esta referencia que está haciendo el Éxodo, quiere decir que Dios es amigo de esa persona. O sea, eso no es de que, es que ya conozco que Juan se llama así y ya, no. O sea, aquí lo que quiere decir es que Dios es amigo de Juan porque lo conoce por su nombre. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí Moisés precisamente le dice: si tú y yo somos amigos, no me puedes dejar ir solo. O sea, puedes tú decirme, ya eres un profeta aquí en el pueblo de Israel, tienes la unción, tienes lo que sea, pero sin ti yo no voy a ningún lado. O sea, yo prefiero quedarme donde estoy, pero no voy, sin ti no voy a ningún lado. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente bien que sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Amén. O sea, podemos ser personas que conocen del evangelio, teólogos, ¿verdad? ¿Cuántos teólogos hay en el infierno? ¿Por qué? Porque una cosa es conocer de la escritura y otra cosa es someterte a la escritura. Sí, amén. Una cosa es conocer lo que dice el evangelio de Dios y otra cosa es ponerlo por obras. Amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí precisamente Moisés le dice: si he hallado yo gracia delante de ti, por favor, sé tú el que me guíe. Si realmente somos amigos, si realmente dices que me conoces por mi nombre, yo no puedo andar solo, yo necesito ir contigo. Amén. Así tenga yo todo el pueblo de Israel aquí, que me hagan los mandados, que hagan esto, lo otro, aquello, sin ti yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Y ese es precisamente el mensaje que el Señor te está dando a ti y a mí en esta mañana. El que nosotros necesitamos entender que si Jesucristo no está en nuestra barca, dirigiendo nuestra barca, o sea, Él no puede ser el copiloto, no, Él tiene que ser el capitán. Amén. Él no puede ser el primer oficial de tu barco, no puede ser el teniente, no, Él tiene que ser el capitán de tu barco. Sí, amén. Él nunca, es como si a lo mejor conoces al mejor piloto de carros, ¿verdad? De aquí de Latinoamérica. Y de repente vas a viajar con él a algún lugar. Sería ridículo que tú seas el que vayas manejando el carro y que él vaya aunque sea tu carro. O sea, si dices, oye, voy con el mejor piloto de Latinoamérica y oye, me voy a ver ridículo yo manejando el carro, ¿no? Tú lo haces, oye, aquí están las llaves de mi carro y para mí va a ser un honor que el mejor piloto de carros de Fórmula 1 de Latinoamérica sea el que vaya guiando mi carro, ¿no? Sí, amén. Es exactamente lo mismo que pasa aquí, amados. Aquí no es de que, sí, Jesús, a ver, súbete a mi barca, pero yo voy a seguir dirigiendo la barca. Yo voy a seguir diciendo lo que se hace y lo que no se hace. Eso es precisamente lo que hace la religión. Las religiones, ¿qué es lo que han provocado en la humanidad? Eso. ¿Por qué? Porque las religiones han sido formadas por los seres humanos. Sí, amén. El ser humano dice, sí, yo quiero todo con Dios, pero a mi manera. Sí. Más la primera religión cristiana que se hizo, que la hizo Constantino en Roma, la famosa Iglesia Católica Romana, esa fue la primera religión cristiana. ¿Por qué se formó? Porque Constantino tenía problemas políticos en Roma.
Entonces él, al tener problemas políticos en Roma, tuvo que ayudarse de una religión cristiana que ya se había dividido a todo el imperio romano. O sea, ya no podía perseguir a los cristianos porque eso le estaba causando más revoluciones, más problemas. De por sí ya el imperio romano ya estaba en decadencia. Entonces, ¿qué sucede? Dijo, me voy a inventar una religión con estos fanáticos, los cristianos, todo eso, y voy a hacer una mezcla de tal manera, y sí le resultó de tal manera que hasta la fecha sigue imperando Roma en muchos países por medio de la religión. ¿Cierto o no es cierto? Veámoslo. O sea, el fanatismo de esa religión le da la vuelta a muchos partidos políticos. Entonces, ¿qué sucede? Que ese es el problema de cuando tú quieres subir a Jesús a tu barca, pero no le das el timón de tu barca. Jesucristo tiene que ser el capitán. Él no puede estar como un segundo en tu barca. La obediencia es la llave para hallar la gracia de Dios y obtener la manifestación de su presencia en tu vida. Porque a lo mejor nosotros nos podemos preguntar, sí, aquí estamos viendo que Moisés hablaba con él y le decía que eran amigos, ¿verdad? Que eran cuates, que lo conocía por su nombre y que no lo dejara ir solo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Jehová decía de Moisés? Que él era el hombre más manso del mundo. Sí. ¿Y qué quiere decir la mansedumbre? Obediencia. O sea, yo no puedo decir, yo soy manso, yo soy humilde y no obedezco, no me someto a mis autoridades y a la principal, que es Dios. No me someto a lo que dice la Escritura. Me encanta lo que dice la Biblia, como ahorita se los decía, muchos teólogos, ¿verdad? Y dices, ay, híjole, qué conocimiento tienen de la Escritura, y esto y lo otro, aquello. Sin embargo, no han puesto a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida. No han permitido que sea Jesucristo el que dirija su barca. ¿Cuántas religiones que tienen unas doctrinas tremendas? Hay religiones, y bueno, no voy a decir nombres para que no se vayan a enojar porque nos están grabando, y no va a ser que algunos hermanitos se vayan a enojar porque hablo de denominaciones, pero hay denominaciones que la verdad tienen un conocimiento de la palabra que bárbaro. Yo digo, híjole, que realmente todo lo que predican y dicen y enseñan lo pusieran por obra. ¡Wow! ¿Verdad? Jesús precisamente lo que le decía a sus discípulos con los fariseos. Les decía, todo lo que ellos dicen háganlo, pero no lo que ellos hacen. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque pueden conocer mucho de la Escritura, pero no han permitido que Jesucristo sea el que dirija su barca. Es más, ni siquiera le han permitido que suba a su barca. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que quieren seguir dirigiendo la Biblia. O sea, ellos usan la Biblia como un amuleto para hacer una serie de exhibiciones religiosas, pero Jesús no está allí. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que en estos momentos ir reflexionando, porque ahorita todos podemos decir sí, amén, amén, pero muchas veces sin darnos cuenta estamos haciendo lo mismo. Muchas veces en lo más interno de nosotros no estamos permitiendo que Él sea el que decida lo que tú y yo debemos de hacer. Muchas veces decimos, sí, qué bonito lo que dice la palabra, esto, pero no la ponemos por obra. Entonces este es un mensaje no para que ahorita estemos pensando, ay, esto cómo hubiera estado bien para que el vecino lo oyera. Hombre, esto hubiera estado a todo dar para que mi compañero de trabajo, ¿verdad? No, este mensaje es para ti, para mí. Y al decir para mí es porque primero que nada el Señor llega y me da mis jalones de oreja a mí para poder soltar una palabra. ¿Me explico? Entonces aquí nosotros tenemos que ir reflexionando en cada uno de lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Ver cuándo hemos caído en ese religiosismo, en ese fariseísmo, cuándo hemos caído en ese legalismo en donde nada más vemos la paja, ¿verdad?, del vecino, pero no estamos viendo esa viga que nosotros tenemos atravesadísima en los ojos y que no nos permite tener una verdadera relación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado fuera de nuestra barca, no hemos permitido que Él sea el que la dirija. Ok, proseguimos en nuestra lectura. Juan 6:19, en el verso 19, dice así: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron
miedo, ¿verdad? 25 o 30 estadios es aproximadamente como 6 kilómetros lo que habían avanzado ahí en la barca. Y hay algo bien importante que aquí dice la palabra: y tuvieron miedo. Esto es algo que en el sentido común es lógico, ¿verdad? O sea, tú dices, pues sí, ¿cómo no van a tener miedo? Es más, en el Evangelio de Marcos, porque esta anécdota se relata en Juan, en Mateo y en Marcos. Mateo es donde habla de Pedro, que también caminó sobre las aguas, pero en Marcos habla de que vieron a Jesús y pensaban que era un fantasma. Entonces, ¿qué sucede precisamente cuando decimos la palabra fantasma? Pues sabemos que va relacionada con miedo, ¿verdad? Que va relacionada con temor. Y la verdad es que el temor siempre es una naturaleza del ser humano a todo lo que es desconocido. O sea, lógicamente que si tú no conoces algo, bueno, pues te puede dar temor. Pero no es lo mismo temor que cobardía. No sé a ti, pero a mí, cuando yo por primera vez asistí a un templo cristiano, yo iba con temor. Yo no sabía qué había ahí, ¿verdad? O sea, yo me acerqué porque yo ya estaba empezando a leer la Biblia dentro de la religión romana. Yo ya había tenido cursos teológicos, ya tenía una serie de enseñanzas bíblicas, pero ahí fue donde empecé a comprender, porque como dice la Biblia, que la fe viene por el oír. Entonces, ahí es donde empezó a despertarse esos sentidos espirituales que me decían, híjole, como que hay algo más de lo que me están enseñando en la religión. Entonces, por ahí supe que en el cristianismo, ahí sí había Biblias, así como todas las que tienen ahí los hermanos. Ahí no te dan una hojita, ¿verdad?, donde ponen ahí lo que ellos quieren. No, ahí sí se lee la Biblia, se escudriña y se aprende. Entonces dije, bueno, yo quiero ir ahí donde se aprende más de la Biblia. Pero fui con temor. O sea, es más, fui con tal temor que ni siquiera llevamos a nuestros hijos. Agarraron a mi esposa y yo dije, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal es ahí? Vas con temor. Pero ¿qué sucede? Que una cosa es que tengas temor a lo desconocido, y otra cosa es que tengas la cobardía de no permitir que Jesucristo se suba a tu barca. Porque les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué las personas no permiten que Jesucristo dirija sus vidas? Por cobardía. Porque saben perfectamente bien que les espera una situación muy distinta a cuando ellos controlaban su vida. O sea, la verdad del cristianismo no es para cobardes. Es más, no es para cobardes, porque la misma Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Dice la palabra claramente que los cobardes ya les espera un lugar en el infierno, en el lago de fuego, así lo dice Apocalipsis. Amén. Y ahorita vamos a esa cita para que, por si no me alocan. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos entender también eso, amados. Cuando tú ves que no estás cumpliendo con lo que la Sagrada Escritura dice, es porque eres un cobarde. Y perdóname que te lo diga así de crudo y de feo. Ya me echaron ojos varios de ustedes. Pero en serio. Y se los digo por experiencia. Por experiencia, cuando yo no he querido dar esos pasos de fe, que la Escritura me dice, no lo que me diga por ahí algún profeta que de repente salió diciendo que es profeta, no. Cuando la Escritura me está diciendo, porque la Escritura es la mejor profecía. O sea, si a ustedes les gusta escuchar la palabra profética, y si la quieren escuchar diariamente lean su Biblia. ¿Quieren escuchar la voz de Dios? Pues diariamente abran la Biblia y diariamente van a escuchar la voz de Dios. No necesitamos que venga alguien del extranjero y que esto, es que quiero escuchar la profecía. No, la mejor profecía es la palabra de Dios. Sin menospreciar a los verdaderos profetas, ¿verdad?, de estos nuevos siglos. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú dices, el Señor me está hablando en este rubro de mi vida, me está diciendo que ya no haga más tranzas en la chamba de las que estoy haciendo, si me está diciendo que ya no siga con esos vicios, si la Biblia me está diciendo claramente que esto no le agrada al Señor, si la Biblia me está diciendo que esto no me va a permitir entrar al reino de los cielos, y tú lo sigues haciendo, es porque eres un cobarde. Déjame que te lo diga de esa manera. En Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Siempre hay un temor a lo desconocido, pero el no querer conocer a Jesucristo es cobardía. Porque les voy a decir algo, amados, no me vayan a ver como si fuera yo un hereje, pero el pecado no es el que te lleva al infierno. Lo que te lleva al infierno es el no permitir que Jesucristo sea tu Señor y Salvador. Porque pecadores todos somos. ¿Me estoy explicando? Hay veces que la gente dice, ay, es que dejando el pecado ya me voy a ir al cielo. No vas a dejar. O sea, vas a poder tener la valentía de afrontarlo y de dejarlo, pero vas a seguir con esa concupiscencia en tu corazón hasta que dejemos este mundo. Sin embargo, los que vamos al reino de los cielos es porque permitimos que Jesucristo dirigiera nuestra barca. Esa es la única diferencia entre los que se van a ir al infierno y los que nos vamos a ir al cielo. Esa es la única diferencia. O sea, ellos son pecadores, nosotros también, pero ellos no tienen un abogado para con Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron que Jesucristo se subiera a su barca. No permitieron que Jesucristo fuera su Señor y su Salvador. No permitieron que su ego, su orgullo, su carnalidad se rindiera a los pies de Cristo. Esa es la única diferencia. Pero tú y yo no somos cobardes. Tú y yo somos poderosos en Cristo, porque así lo mismo lo dice su palabra. Y porque eso mismo lo dice nuestra conciencia cuando vemos cómo hemos dejado ese pecado que tanto nos tenía esclavizados. ¿Por qué? Porque ahora Jesús es el que dirige tu barca y el que dirige la mía también. La cobardía e incredulidad es la madre del delito y de la herejía. Aquí acabamos de ver no solamente, fíjense, dice, pero los cobardes e incrédulos. La incredulidad es parte de la cobardía. O sea, precisamente esas personas que dicen, no, es que yo no creo que la Biblia diga eso. O esa frase que ahorita está muy de moda, yo no creo que Dios me mande al infierno. Si es bueno, Dios es bueno, ¿cómo me va a mandar al infierno? Si todos somos hijos de Dios. Una mentira satánica tremenda. La Biblia no dice que todos seamos hijos de Dios. La Biblia dice claramente que todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que nos rendimos delante de nuestro Señor Jesucristo. Que reconocemos esa concupiscencia, ese pecado que está en nuestras vidas y que le pedimos a Jesucristo que ahora Él sea el que reine en nuestros corazones. Esos ahora somos adoptados para ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo tiene muchas estrategias para que ese temor se convierta en cobardía y esa cobardía no nos permita tener la credibilidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Esa cobardía de no permitir que ahora Jesús dirija tu vida. Esa cobardía no nos lo va a permitir y eso se empieza a convertir en un religiosismo, se empieza a convertir en herejías, se empieza a convertir en idolatría. Por eso es que aquí Apocalipsis da una pequeña lista de los múltiples, ¿verdad?, pecados que no permiten que nosotros podamos tener una relación con Dios. Múltiples pecados. Y vamos a proseguir con la lectura de Juan. Y aquí está un verso muy pequeño, pero poderosísimo, que es Juan 6:20, porque Él les dice, mas Él les dijo, yo soy, no temas. Miren, yo no sé si sea cierto o no, pero lo he escuchado en varios predicadores que dicen que en la Biblia 365 veces se pronuncia la palabra no temas. Y bueno, pues han hecho una analogía de ello por el hecho de que dicen, bueno, el año tiene 365 días. Y todos, cuando nos despertamos, vamos a luchar con ciertos temores. Siempre van a haber temores. Por principio de cuentas, los domingos es uno de los días que más temores hay para ir a la congregación. Mucha gente, hijo, no, mejor no voy porque dicen que el COVID todavía está todo lo que da y que en las congregaciones es donde más se puede llegar a pegar. Y desde ahí ya empieza el temor. Empieza el temor de que, híjole, no, mejor no voy porque como le vendí al hermano fulanito de tal o le compré y no le he pagado y que bla, 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 ¿verdad? Desde ahí empieza. Le pedí prestado. Ande.
O cuando vas a leer la Biblia, no, es que ahorita mejor podría hacer algo para ganar dinero y cómo voy a perder ahorita 30 minutos leyendo la Biblia, si mejor voy a ir a ver al compadre a ver si me presta una lana o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cada día de nuestra vida, desde que amanecemos vamos a luchar con temores. Pero en realidad les voy a decir una cosa, los valientes no son los que no tienen temor. O sea, esa también es una mentira por ahí de las historias hollywoodenses, ¿no? O sea, un valiente es el que vence sus temores. ¿Por qué? Porque si no vences tus temores es cuando ya llegas a la cobardía. Y la cobardía, el Señor también dice en la palabra que Él no nos dio un espíritu de cobardía. Amén, amén, amén. Amén. Nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces cada día sí, a lo mejor yo no sé, yo la verdad ni he investigado si sean 365 veces que se dice en la Biblia no temas. Pero lo que sí sé es que cada que yo amanezco tengo que luchar con mis temores. Amén. Y si soy valiente los voy a vencer. Amén. Si soy cobarde no los voy a poder vencer. ¿Y qué va a suceder? Ahí van a empezar mis fracasos, mis fracasos, mis fracasos. Y todos esos fracasos van a ser ¿por qué? Porque no está Jesús conmigo. Si Jesús realmente está conmigo, no puedo ser cobarde. O sea, eso hay una palabra por ahí que conocí la otra vez que se llama exímoron. Exímoron es como decir un hielo caliente. ¿Existe un hielo caliente? O como decir fuego frío. ¿Existe un fuego frío? Es un exímoron. Entonces, un exímoron para un cristiano es decir, un cristiano cobarde no existe. O sea, no, si eres verdaderamente cristiano no puedes ser cobarde, amado. O sea, si eres verdaderamente cristiano está Cristo en tu barca. Si Él es tu capitán, pues ¿qué cobardía puedes tener? Ninguna. Pero ahí es donde está la situación y tenemos que poner nuestra mente a reflexionar cuando estamos viendo que estamos siendo cobardes. ¿Qué sucede? Se me hace que a Jesucristo no lo quisiste poner como capitán. A lo mejor como ya eres cristiano dices, sí, está en mi barca, pero Él no está dirigiendo tu barca. Lo estás usando como lo hacen los religiosos, como un amuleto. Lo estás usando para, voy a decir la palabra mágica en el nombre de Jesús. Y ya, se me tiene que dar tu... No, amado. No, Él es el que tiene que decir lo que se hace y lo que no se hace. Tú no eres el que decretas, Él es el rey, Él es el que decreta. Muchas veces hasta en esos aspectos nosotros hemos aprendido mal, amados, y lo digo con todo respeto. Pero hay veces que nosotros pensamos que decir, yo decreto esto en el nombre de Jesús, ya, no, es que Él ya decretó todo lo que se tenía que decretar, aquí está la palabra. O sea, imagínate, ¿cómo voy a decir? Yo decreto en el nombre de Jesús que mi abuelita, que es bien idólatra, se va a ir al cielo. Si está decretado ya en la palabra que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta cómo hay veces que nosotros agredimos la soberanía de Dios? Sin darnos cuenta, a lo mejor por tradiciones, por lo que tú quieras. Pero no debemos de agredir nunca la soberanía de Dios en nuestra vida, ni en la vida de nadie, porque Él es el soberano. Amén. Ok, aquí Jesús dijo algo bien importante. Dijo, yo soy. O sea, ustedes y yo sabemos que Él no nada más quería decir, yo soy Jesucito, ¿verdad? No. Él estaba diciendo algo bien importante. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó, ¿y qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me envía? Yo soy el que soy. Entonces Jesús cuando en ese momento se está presentando con ellos ahí en la barca, no les está diciendo, soy Jesús, soy Chucho, el carpintero, no. Está diciendo, soy Dios. Amén. O sea, se está presentando como lo que Él es. Soy Dios, no teman. Sí, amén. O sea, porque a lo mejor ellos podrían decir, bueno, sí, ya vimos que es el maestro, pero pues Él es carpintero. Nosotros que somos pescadores, estamos aquí que no la hallamos, pues Él es carpintero, pues Él qué va a hacer, ni modo de que se ponga aquí a construir en el barco otras cosas para que la tormenta no nos... No, pero Él no se presentó como Jesús el carpintero ya. Él se presentó como lo que Él es, Dios, el yo soy. Precisamente por eso el título de nuestro mensaje es deja que el yo soy se suba a tu barca. El yo soy es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Amén. Y bueno, aquí yo soy, como les digo, no es una frase para presentarse, es una declaración de que Él es Dios. En el verso 21, este es ya el último verso de nuestra cita base que estamos llevando a cabo de Juan.
El verso 21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. O sea, esto es precisamente lo que tú y yo hicimos cuando no aceptamos, cuando recibimos, cuando permitimos que Jesucristo ya tomara el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a Jesús no lo vas a recibir con susto, lo vas a recibir con gusto, como aquí lo está diciendo la palabra. ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres pudieran llegar al final de su viaje? El que Jesucristo se subiera a su barca. Pero ¿qué fue lo que permitió que las cosas se dieran como se tenían que dar? Que lo hicieron con gusto. O sea, no simplemente, ay, híjole, pues ya ver otro más a la barca. No, ellos lo hicieron con gusto. De la misma manera que tú y yo, cuando escuchamos las instrucciones de Dios, las recibamos con gusto. Porque miren, amados, hay veces que yo sé que a lo mejor el pastor Juanito les dice una serie de cosas que las recibimos con gusto. Pero cuando se habla a lo mejor del arrepentimiento, cuando se habla de entregar los diezmos como la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios nos habla de diezmos y ofrendas. Hay veces que ahí se nos acaba el gusto, ¿verdad? Hay veces que ahí decimos, sí, recibí las promesas y no, sí, yo soy victorioso en el Señor y yo soy mejor que nadie, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando, a ver, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, se te acabó el gusto. ¿Por qué? Porque también eso es para valientes. Pues un cobarde no puede diezmar. Y menos aquellos, por eso Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico. ¿Sabe por qué? Porque imagínense el diezmo de alguien que gana 100,000 pesos al mes y que diga, híjole, tengo que soltar 10,000 pesitos de mi sueldo. Pero la Biblia no habla nada más de 10, también habla de la ofrenda. Entonces, ¿qué sucede? Que tengo que ser valiente para agarrar 10,000 pesos, y si soy verdaderamente generoso, a lo mejor otros 10,000 de ofrenda. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que eso es lo que aquí nos está mostrando, que si tú recibes a Jesucristo con gusto, pero al decir, estoy recibiendo a Jesucristo con gusto en mi barca, conlleva todas las áreas de tu vida. O sea, ahora tú ya le estás entregando tu agenda al Señor. Ahora tú ya le estás diciendo al Señor, tú dices a dónde voy mañana y a dónde no voy. Tú dices en qué momento voy a leer la Biblia, tú dices en qué momento voy a predicarle a mi vecino, porque también para eso se necesita valentía. ¿Cuántas veces no, por orgullo, por pena o por lo que tú quieras, tu vecino ni sabe que eres cristiano? Tu vecino nunca has orado por él cuando lo has visto en problemas. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que sea Jesús el que dirija tu barca. Eso es importantísimo que lo entendamos, amados. Ellos lo recibieron con gusto. Cuando recibes a Jesucristo con gusto en tu barca, Él se encargará de llevarte a tierra firme, que fue lo que sucedió con estos hermanos. Él los llevó a tierra firme en tiempo y forma. Y ya por último vamos a leer Deuteronomio 28:1 para que veamos que lo principal que cada uno de nosotros debemos de entender es que un verdadero hijo de Dios, una persona que verdaderamente ha recibido con gusto a Jesucristo en su barca, es porque él tiene obediencia. La obediencia es elemental para este rubro. Deuteronomio 28:1. Aquí vamos a ver cuál es la llave, ¿verdad? Para que todo lo que el Señor pueda manifestar en nuestras vidas pueda abrir esa puerta. Miren, Deuteronomio 28, no es más, en la Reina Valera 1960 hay un subtítulo, ¿verdad? Por ahí, ¿me puede decir alguien cuál es el subtítulo? Amén, bendiciones de la obediencia. Dice así: acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Miren, esto es importantísimo. Es más, digan conmigo, poner por obra. Poner por obra. Porque podemos conocerlos, ¿verdad? Como hace ratito yo lo decía. Los podemos conocer. Y no solamente los 10 mandamientos, sino los 600 y tantos que encontramos en toda la ley. Que esos, la mayoría ya no aplican para los cristianos, ¿verdad? Sin embargo, los podemos conocer. Y legalistamente podemos poner a otros que los tengan que cumplir. Sí, amén. Pero de nada va a servir, como dice aquí la palabra, si no los ponemos por obra. Entonces vemos, dice, ponerlos por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeras la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Miren, voy a hacer una pausa para decirles algo, amados. Estamos de acuerdo que Dios es el soberano de todo el universo, ¿verdad? Sí, amén. Y fíjense cómo será de bueno y misericordioso nuestro Dios. Que aparte de que Él pudiera decirnos, tú haces esto porque lo haces, no, Él es tan bueno y misericordioso que dice, si me obedeces, te voy a dar esta bendición y te voy a dar esta otra bendición. O sea, vean nada más qué hermoso Dios tenemos. O sea, Él no es un simple general que te dice, lo haces porque lo haces. Porque así lo digo yo. Porque si Él quiere, Él nos hace que cumplamos todos sus mandamientos sin que recibamos nada a cambio. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Sin embargo, vean qué hermoso nuestro Dios. Y esto no solamente lo encontramos en el Antiguo Pacto, lo encontramos también en el Nuevo Pacto. A mí no me gusta leer promesas del Antiguo Pacto que no sean para la iglesia, porque hay promesas del Antiguo Pacto que solamente son para los israelitas, para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero no, aquí encontramos todo lo que se trata de la ley moral, la vas a encontrar también en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el Señor nos está diciendo, si tú obedeces, de la misma manera que nos lo dice en el Nuevo Testamento, si tú obedeces vas a recibir esto y esto y esto, y vamos a seguirlo leyendo. Dice en el 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será tu entrar y bendito tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gloria a Dios. Miren, amados, por la gracia de Dios, la obediencia a sus mandamientos nos acarrean muchas y muchas y muchas bendiciones. Pero ¿por qué digo por la gracia de Dios? Porque incluso tus buenas acciones y las mías son porque Él las ha producido en ti y en mí. O sea, nunca debemos de aplaudirnos a nosotros de las cosas buenas que podamos hacer. Porque todas las cosas buenas que tú y yo podamos hacer es porque Dios lo produjo en nosotros. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, para que su buena voluntad se cumpla en nosotros. Todas las buenas obras que nosotros podamos hacer, nosotros no tenemos que ponernos el sombrero, ¿verdad? Como dicen por allí. Todo proviene del Padre de las luces, como lo dice la palabra. Entonces, aquí es una bendición cuando tú ves que estás obedeciendo a sus mandamientos. Cuando tú te das cuenta que subiste a Jesús a tu barca para que Él dirigiera, Él fuera el capitán de tu barca, es por la buena voluntad del Señor. Es porque Él ha producido eso en ti y en mí. Entonces, eso mismo nos lleva a seguirle dando la gloria y la honra a nuestro Dios. Nosotros nunca debemos
de tener esa actitud religiosa pensando en que nosotros somos buenos. Jesús se lo dijo precisamente al joven rico, ¿verdad? Dijo, bueno, solamente Dios. Todas las cosas buenas que tú y yo hagamos es porque Dios lo ha producido en nuestras vidas. Es porque Él nos ha puesto en nuestros pensamientos el hacer lo bueno. Cuando hacemos cosas malas, es así, definitivamente vienen de nuestra carne. Eso definitivamente viene del ADN que nos dejó Adán y Eva. Pero si Jesucristo ya es el dirigente de tu barca, ya no tienes el ADN de Adán y de Eva. Ahora tu ADN es el de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora nosotros vamos a poder pensar como Él. Ahora nosotros vamos a poder sentir como Él. Vamos a poder tener esa misma piedad que nuestro Señor Jesucristo tiene, amados. Porque eso es importantísimo. Hay veces que nosotros pensamos que por el hecho de que ya somos redimidos, somos hijos de Cristo, bueno, pues los otros son como que la chusma, y es todo lo contrario. Porque tú y yo nos encontramos en algún momento en ese lugar. Amén. El que nosotros vayamos a evangelizar a todas las personas, a las almas perdidas, esa es una de las mejores maneras en las que tú y yo nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo está dirigiendo nuestra barca. Amén. El evangelismo es importantísimo, amados. Aquí toda la comunidad de la Trinidad necesita ser rescatada para nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo sabemos que lo único que verdaderamente va a disminuir toda la situación que está aconteciendo en Guanajuato es que la gente conozca al Cristo. Amén. Gloria a Dios. Si nuestro Señor Jesucristo no está en la barca de las personas, este mundo va a seguirse despedazando. Este mundo va a seguirse acabando de la manera que está sucediendo. Y todo eso está escrito precisamente, ¿por qué? Porque también está escrito que de la única manera que las personas van a poder abrir sus ojos es cuando la luz de nuestro Señor Jesucristo llegue a sus corazones. Amén. ¿Y qué crees? Que tú y yo somos esa luz, para que conozcan a la verdadera luz, para que conozcan al que va a alumbrar sus vidas, sus caminos, y que nos pueda dar la oportunidad al Señor de ver a una Celaya para Cristo verdaderamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie para orar, para pedirle al Señor que nos ministre en estos momentos. Señor, muchas gracias, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, Estos Padre. momentos son momentos de mucho privilegio, de mucho gozo, porque nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Señor. Nos has hablado al oído, Señor. Has acariciado nuestro corazón. Nos has